a todos, un día más compartiendo la historia con vosotros. Si fuera necesario resaltar una virtud de Isabel II de España, sería, en mi opinión, su generosidad. Así lo demostró cuando regaló a Martín Zurbano un monasterio por tomar parte por el bando isabelino durante las guerras carlistas, es decir, por luchar contra los partidarios de Carlos María Isidro, tío paterno de Isabel II, y que aspiraba a ocupar su trono. O cuando empeñó sus joyas para sufragar los gastos de la campaña contra los marroquíes, campaña que se produjo ante la negativa de estos de satisfacer las reparaciones exigidas por España en los incidentes que protagonizó la Kabila de Anguera contra los fuertes de Ceuta en 1859. Por cierto que hicieron una medalla conmemorativa con motivo de tal ofrecimiento. Igualmente existe otra medalla que nos recuerda que Isabel II de España cedió el 75% del patrimonio real al patrimonio nacional, conservando ella el 25%. Pero sin duda el obsequio más conocido fueron los ropajes y las joyas que vestía el día en que salió ilesa de un atentado. Ocurrió el 2 de febrero del año 1852 y hacía un mes y medio que había dado a luz a la infanta Isabel. Aquel día se disponía a salir de palacio para dirigirse a la Basílica de Atocha, donde era costumbre presentar a los príncipes de Asturias e infantes recién nacidos. Parece ser que cuando iba por la galería de palacio, un hombre vestido con hábito religioso se inclinó ante ella en ademán de entregarle un pergamino. Fue en ese momento cuando el hombre la apuñaló en el lado derecho. La reina interpuso su brazo y ese movimiento aminoró el alcance de la herida, pero realmente lo que le protegió más fueron los recamados de oro del traje que vestía, eso y las varillas del corsé que la ceñían. Y en aquella ocasión, y al igual que su madre, María Isabel, la primera hija de Isabel II, también salvó su vida. La reina, agradecida y convencida de la intercesión de la Virgen de Atocha, no sólo le donó el vestido y las joyas con los que se hizo un manto y una corona, sino que concedió premios de 6.000 y 3.000 reales a los niños nacidos en el mismo día que la princesa. También se dotaron plazas extraordinarias para la educación de huérfanos en establecimientos de beneficencia. Y además mandó construir un hospital en Madrid, según sus palabras, para conservar la memoria del nacimiento de la princesa de Asturias, después de las bondades que Dios me ha dispensado en estos días, refiriéndose al hecho de haber salvado su vida. El manto a la Virgen de Atocha no va a ser el único del que haga entrega Isabel II. Otras advocaciones marianas repartidas por España igualmente fueron obsequiadas con mantos por la soberana. Y es que, y aunque os pueda parecer un tanto incomprensible, la soberana era muy liberal si pensamos en la gran cantidad de amantes que tuvo, pero al mismo tiempo fue muy religiosa. Religiosidad que puede que heredara de su madre María Cristina de Borbón, quien en su biblioteca personal abundaban los libros devocionales, de novenas, de oficios de Semana Santa, misales, biografías de santos. Esa religiosidad de María Cristina igualmente se constata en el contenido de sus diarios, en donde además de hacer mención a actividades relacionadas con la caza, pesca, toros, caballos y paseos, también hace referencia a su asistencia diaria a misa. Fue precisamente María Cristina de Borbón quien llevó a sus hijas al convento de la Latina para que conocieran a una monja, a Sor Patrocinio. Probablemente ésta habría entablado relaciones con los miembros de la realeza por medio de la marquesa de Santa Coloma, la duquesa de Benavente
o quizás la marquesa de Santa Cruz, quienes amadrinaron su entrada en algunos de los conventos que recorrió a lo largo de su agitada vida. De aquel día en que la jovencísima reina Isabel II conoció a Sor Patrocinio, le quedaría un imborrable recuerdo que expresó de esta manera: sentí una alegría grandísima al conocerla y vi en ella algo de extraordinario, sobrenatural y celestial. Y no era una impresión personal de la reina. Así la veían quienes eran conocedores de algunas historias que se contaban sobre ella, como que el diablo se la llevó por los aires a la sierra de Guadarrama para más tarde traerla de vuelta volando y depositarla en un alero del convento de donde la recogieron las monjas de su comunidad. Pero Sor Patrocinio no se ganó la admiración de la gente por este tipo de historias. Lo que verdaderamente caló en sus devotos fue el difundido milagro de que en sus pies, manos y costado se reproducían las mismas llagas de Jesucristo, de las que emanaban sangre. Por esta particularidad, Sor Patrocinio pasó a la historia como la monja de las llagas. Tanto la reina como la mayoría del clero y católicos de su tiempo consideraron las llagas como una prueba de su santidad. La misma Isabel II, cuando años más tarde contrajera matrimonio con Francisco de Asís, lo hizo bajo la advocación de la Virgen del Olvido, ya que fue dicha advocación mariana la que un 13 de agosto de 1830 se le apareció a Sor Patrocinio. Frente a los que creían a Sor Patrocinio se encontraban los políticos progresistas, quienes veían en dichos estigmas y en todas sus experiencias místicas un engaño. Así que ordenaron una investigación policial y médica. En el curso de la causa judicial y en presencia de 3 doctores se procedió a un examen médico y se concluyó que los supuestos estigmas quedaron en eso, en supuestos, porque se habían curado cicatrizándose. La monja, sometida a juramento, relató toda la verdad sobre las llagas. Contó que un fraile capuchino llamado Fray Fermín de Alcaraz le había entregado, siendo novicia, una reliquia que, aplicada a cualquier parte del cuerpo, producía una llaga que debía tenerse abierta para seguir padeciendo tal mortificación. Fray Fermín le explicó que era la manera de hacer penitencia por las faltas cometidas, mandándola que la aplicase a las palmas y al dorso de las manos, a las plantas de los pies y a su parte superior, así como en el costado izquierdo. Igualmente le encargó que no se lo contase a nadie y que si le preguntaban por ello tenía que decir que dichas llagas se habían producido de manera sobrenatural. De esa manera su fama de santidad reportaría limosnas y donaciones a la orden franciscana concepcionista. Ante tan suculento negocio, el fraile le amenazó con los peores castigos sobrenaturales si no hacía lo que le decía, y ella irracionalmente se sometió a las órdenes de religioso. Durante el juicio, la defensa insistió en este aspecto, en subrayar que Sor Patrocinio había sido una víctima más del fraude, algo que se evidenció cuando el fraile se ausentó del reino al ser llamado a comparecer por el juez. En cualquier caso, la sentencia dictada dejó de manifiesto que la monja tenía que haberse negado dando cuenta a sus superiores. Finalmente los jueces tuvieron en cuenta su arrepentimiento y procedieron a desterrarla a un convento que estuviera a no menos de 40 leguas de la corte. La monja soportó la situación por un tiempo, pero pidió a la reina regente María Cristina que fuera trasladada a otro lugar, estableciéndose en Torrelaguna por unos años. Pese a haberse descubierto la falsedad de los estigmas, Sor Patrocinio continuó teniendo sus adeptos, pero también sus detractores,
agitados especialmente por el político progresista Salustiano Orózaga, quien curiosamente había sido rechazado por Sor Patrocinio en su propuesta de matrimonio antes de que la religiosa iniciara su vida conventual. Pero sus detractores iban más allá de la cuestión religiosa y la acusaban de apoyar la causa carlista. El odio hacia ella se materializó en 2 atentados de los que Sor Patrocinio consiguió salir ilesa. Sor Patrocinio igualmente fue acusada de influir en Isabel II en los asuntos de gobierno, por lo que se decidió poner tierra de por medio, enviándola a Roma, algo que finalmente no sucedió porque la religiosa, sintiéndose enferma durante el viaje, fue devuelta a España. Por estos años, en 1857 concretamente, llegaba a Madrid, procedente de La Habana, el misionero Antonio María Claret. Por real orden de Isabel II se presentó ante ésta el 26 de marzo de dicho año. La soberana tenía algo importante que decirle. Le pidió que fuera su confesor. Y es que de él se decía que su conducta privada era intachable, sus costumbres edificantes, sus obras conforme al Evangelio y su abnegación y desinterés completo. Antonio María Claret pidió a la reina unos días para pensárselo y finalmente aceptó el cargo poniendo una serie de condiciones. Y estas fueron que no tuviera que vivir en palacio, no ser implicado en enredos políticos y gozar de libertad para el ejercicio de su labor apostólica. Finalmente, el 5 de junio de 1857, fue nombrado oficialmente confesor de la reina, otorgándosele una asignación anual de 60.000 reales. Empezó a acudir a palacio una vez por semana a oír la confesión de la reina. Al principio lo hacía en carroza, pero muy pronto renunció a ella e iba por sus propios medios. Con cierta frecuencia Isabel II le pedía que celebrase la misa y le diese la comunión. También se ocupó de darle catequesis a la infanta Isabel, quien posteriormente sería conocida como la Chata, catequesis a las que a veces también acudían la reina y su esposo. La dirección espiritual de la infanta por parte de Claret se prolongó hasta que ésta se casó. Su ejercicio como confesor de la reina no fue fácil, ya que se veía impotente para reconducir la actitud de la soberana respecto a sus amores secretos. Por otra parte, se encontraba a disgusto en la corte. Él mismo llegó a decir que se sentía como un pájaro enjaulado. Realmente lo que echaba de menos el padre Claret era su labor misionera. Por ello tuvo que ser una auténtica liberación para él la gira que realizó por España junto con Isabel II. Dicen que en Granada llegó a predicar 13 sermones en un día. Y es que el pueblo prefería asistir a sus sermones antes que a las fiestas que se organizaban para festejar a la reina. Todo ello le valió el que fuera conocido como el apóstol de España. Por contra, los liberales anticlericales no podían soportarlo. Ellos pretendían atraer hacia sí la voluntad de la reina, y en ese afán consideraban a Claret como su competidor, así como consideraron en su momento a Sor Patrocinio. Fueron muchos los atentados que Antonio María Claret sufrió. Uno de ellos tuvo lugar el 15 de octubre de 1859. El asesino entró en la iglesia de San José de Madrid, en la calle de Alcalá, pero el asesino, en lugar de cumplir con su cometido, le dijo que formaba parte de una logia secreta y que le habían mandado asesinarle. También le contó que si no lo hacía lo matarían a él en 40 días, como él mismo había asesinado a otros que no habían cumplido. El personaje en cuestión lloró, abrazó a Claret, le besó y se fue a esconder para que no le matasen.
Antonio María Claret fue también ridiculizado en revistas y periódicos, refiriéndose a él como el padre Clarinete, y siendo protagonista de caricaturas obscenas en las que aparecía junto a la reina como si fuera su amante. Publicaciones que se imprimieron en la imprenta de los hermanos Becker en Sevilla. Se ejerció contra él una auténtica campaña de difamación, llegando a ser falsificados sus libros. Escribió 96 obras y rematando esa campaña con coplas musicales que lo desprestigiaban, resonando los ecos de dicha campaña por toda Europa. Sus partidarios le animaron a defenderse, pero él prefirió el silencio por respuesta. Antonio María Claret acompañó a la destronada reina en 1868, tras el estallido de la Revolución Gloriosa, hacia su exilio en Francia. Allí se dedicó a predicar, confesar, escribir y educar al príncipe Alfonso y a las infantas, además de atender las dos congregaciones por él fundadas. Y un año después salió de la vida de Isabel II para continuar su camino. Aún así siguió sufriendo la persecución del gobierno español, por lo que tras una breve estancia en España puso rumbo nuevamente a Francia, en donde los monjes de un cenobio a 12 kilómetros de la ciudad francesa de Narbona lo acogieron y cuidaron hasta que el 24 de octubre de 1870, tras sufrir un ataque de apoplejía, murió. Tras proclamarse la heroicidad de sus virtudes y 2 milagros atribuidos a su intercesión, fue beatificado y canonizado. La propia Isabel II declaró sobre Antonio María Claret lo siguiente: «Puedo asegurar que un día le vi diciendo la Santa Misa en mi oratorio, lleno de resplandores, y que le he visto acertar en cuantas cosas ha predicho y a mí me ha dicho». Isabel II también salió en defensa de Sor Patrocinio, de quien afirmó que jamás se mezcló en política ni en asuntos de gobierno. Únicamente la aconsejó buscando la reconciliación con su esposo y en alguna cuestión religiosa, como cuando le puso en aviso de la conveniencia de pedir al Papa que nombrase al menos 3 cardenales españoles en un momento en que no había ninguno. Y añadió: «Desmiento todas las calumnias e imposturas contra tan santa religiosa». Y en lo de santa parece ser que la reina no se equivocó, porque desde 1907, 16 años después de que Sor Patrocinio muriera, se encuentra abierto su proceso de beatificación, uno de los pasos previos a su canonización. Sor Patrocinio murió en 1891 y ambas mantuvieron viva la correspondencia en los años previos a su muerte. Isabel II murió 13 años después, pero con su testamento pudo demostrar el cariño que profesó a Sor Patrocinio, así como que no la había olvidado, porque en él dejó buena parte de su patrimonio a los muchos conventos de clausura que la religiosa de la Orden Franciscana Concepcionista fundó. En uno de ellos, en el del Carmen de la ciudad de Guadalajara, descansa Sor Patrocinio, una de las personas que más dio de qué hablar en la corte de los milagros de Isabel II.